Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de la familia Pomar. Los Pomar eran una familia formada por un papá, una mamá y dos hijas. El papá, Fernando Pomar, de 40 años para el momento de los hechos, Gabriela Villagrán, de 37 años, y sus dos hijas, Candelaria, de 6 años, y Pilar, de 3. Gabriela tenía otro hijo, no con Fernando, sino con una persona que estuvo anterior a Fernando. Y pues bueno, el niño también vivía con ellos, pero de vez en cuando pues se iba con su padre. La familia estaba pasando por apuros económicos y esto lo llevó a que tuvieron que poner en venta su casa. También Fernando estaba buscando trabajo y ya pues le daba igual de lo que fuera. Él realmente era técnico químico. La familia, aunque estaba pasando por este mal momento, era una familia querida por todos, tenían muchos amigos y en sí la familia era bastante unida. Gabriela pues también tenía mucho contacto con sus padres, siempre estaba en contacto con ellos y bueno, unos estaban pendientes de otros. Todos los días se llamaban para preguntarse cómo estaban y demás. Un día a Fernando lo llaman para una entrevista de trabajo y el puesto para el que él estaba optando era para técnico químico de biofertilizante e insecticida agrícola. Por cierto, que no se los he dicho, todo esto está sucediendo en Argentina. Pues bien, el trabajo al que Fernando estaba optando era en la ciudad de Pergamino. Precisamente en esta misma ciudad es donde vivían los padres de Gabriela. Es así como ellos el 14 de noviembre del año 2009 ponen rumbo hacia la ciudad de Pergamino. Ellos van dirección Pergamino en un coche, en el coche de la familia, que concretamente era un Fiat Duna Weekend de color rojo. El hijo de Gabriela, que para el momento de los hechos tenía 13 años, le dijo a Gabriela pues que él no quería ir a este viaje porque el lunes él iba a tener un examen y bueno, pues que quería quedarse estudiando. La familia iba a volver ese lunes 16, pero bueno, iban a volver por la noche, entonces era un motivo más para dejar a su hijo allí y que él pues pudiese ir a clase y hacer el examen. Por ello, el hijo se queda y no va al viaje con la familia. Ellos empiezan el viaje sobre las 7 de la tarde y cuando empiezan, Gabriela le manda un mensaje a su madre y le dice que ya van de camino. Sobre las 8 de la noche, Gabriela está en el coche y está hablando con una amiga. Esta amiga vive en Pergamino y estaban quedando como para cenar. También le manda un mensaje a su padre y le dice que alrededor de las 10 de la noche ya llegarían a Pergamino. El viaje iba a durar más o menos unas 4 horas y después de estos mensajes que Gabriela mandó tanto a su madre como a su padre y a su amiga, ya la familia no se comunica más. Empiezan a pasar las horas, ellos no llegan, la familia están un poco desesperados, intentan ponerse en contacto con ellos, no lo logran, pero aún así deciden esperar hasta el día siguiente. El día siguiente llega, ellos siguen sin comunicarse, no llegan hasta Pergamino y ahí es cuando deciden poner la denuncia por la desaparición de toda la familia Pomar. La policía hizo un gran despliegue, esto es importante que lo recuerden, casi que fue de inmediato y bueno, ellos hicieron todo el camino que la familia se supone tenía que haber hecho para llegar hasta Pergamino, lo buscaron también en distintas zonas, habían personas que llamaban diciendo que estaban en un lugar, luego en otro y al final no era así. Por el camino por el que ellos tenían que pasar habían dos peajes, es por esto que la policía se pone en contacto con estos dos peajes y le piden las cámaras de seguridad para saber si la familia llegó a pasar por los peajes o no. Efectivamente, la familia llegó a pasar por el peaje y en el primer peaje en las imágenes se ve cómo llega Fernando con el coche y hay muchas personas que se dieron cuenta de que en estas imágenes no se veía ni Gabriela ni las niñas. Esto llamó bastante la atención de muchas personas y luego en las siguientes imágenes del peaje que venía más tarde ya sí que se le ve a toda la familia. Se le ve tanto a Fernando como a Gabriela y a las dos niñas. Lo que pensaron es que probablemente por el ángulo en el que estaba la cámara o a lo mejor era muy oscuro o cualquier cosilla,
pues al final no se vieron ni las niñas ni Gabriela, pero que sí que estaban en el coche. La búsqueda de la familia duró 24 días. Esto hizo que muchísimas personas empezaran a sacar distintas teorías, porque es bastante raro que una familia al completo, incluso el coche, porque no se encontraba nada de la familia, no había ni rastro de ellos, entonces obviamente todo el mundo empezó a sacar distintas teorías. Una de las teorías más potentes en el caso es que probablemente Fernando estaba en temas turbios, por llamarlo de alguna manera, pues como sabemos, él era técnico químico y muchas personas hablaban de que probablemente Fernando estaba creando sus propios estupefacientes. Obviamente esto lo haría de manera ilegal. Esta teoría fue desmentida porque los estudios que tenía Fernando no eran tan profesionales, era más bien pues algo básico. Entonces, para crear tus propios estupefacientes tenías que tener más conocimiento sobre esto. También se dijo que tal vez pudieron haber huido del país porque estaban siendo amenazados por personas que estaban en temas de droga. Otra teoría dice que la familia simplemente decidió empezar de cero, cambiar toda su vida. Como sabemos, pues estaban pasando por apuros económicos y pues esta teoría dice esto, que ellos a lo mejor pidieron un préstamo para pagar las deudas y finalmente lo que hicieron fue coger el préstamo y huir y empezar una vida nueva desde cero en otro lugar donde nadie los conociera. Hablaron también de un secuestro, pero también fue descartado porque nunca nadie llamó para pedir un rescate. Normalmente cuando hace un secuestro, pues para eso, para sacar dinero de estas personas, y no fue así. Otra de las teorías más potentes de este caso y la más escuchada, la que prácticamente todo el mundo tomó como verdadera, es que a lo mejor Fernando colapsó mentalmente por todo lo que estaba pasando, que no tenía trabajo, que estaban en apuros económicos y demás, y terminó por quitarle la vida a Gabriela, a sus hijas, y ya luego o se la quitó él o huyó para que no lo encontraran. Como les digo, esta teoría era la más conocida y para la gente la verdadera. La familia dijo que no, que esto era imposible porque Fernando amaba muchísimo a su familia y si él tenía intenciones de hacer esto, pues no hubiese puesto rumbo a Pergamino para ir a la entrevista y muchísimo menos hubiera dejado a Gabriela que se comunicara pues con sus padres, con su amiga, que ya ellos sabían que estaban en dirección a Pergamino. Y como no, también sacaron a la luz la posibilidad de que la familia había sido abducidos por los extraterrestres. 24 días después de la desaparición, más concretamente el 8 de diciembre de ese mismo año, del año 2009, un hombre iba caminando por la ruta 31, por donde también tenía que pasar la familia, y empieza a llegarle un mal olor. Entonces él decide acercarse, guiándose por el olor, a ver qué era. Intentaré dejarles una foto para que se hagan a la idea de cómo era la zona, pero a los lados de la carretera, pues era todo como muy verde, mucho césped, pasto, flores grandes y bueno, para el momento de los hechos estaba muy crecido, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Pues bien, a un lado de la carretera, como les digo, se encuentra este hombre, el coche de la familia Pomar, volcado. También se encuentran los cuerpos sin vida de los 4 componentes de la familia. Lo que pasó realmente es que la familia Pomar tuvo un accidente en esta carretera. La carretera estaba en muy mal estado y finalmente pues ellos tienen este accidente y estuvieron 24 días en ese lugar sin ser vistos por nadie. Bueno, hasta ahí se puede decir que el caso pues queda como resuelto. Ya encontraron a la familia, había sido un accidente y ya. Lo raro es que esto no tiene sentido, pues la policía había estado en este lugar, se supone que la policía hizo todo el recorrido que la familia tuvo que hacer para encontrarlos y no lo encontraron. 2 familiares declararon que durante esas fechas estaba lloviendo bastante y los policías lo que hicieron fue hacer el camino que la familia tenía que hacer, pero sin bajarse de los coches, pues estaba lloviendo y ellos no querían ni mojarse ni ensuciarse. Esto hizo que, aunque se supone la policía revisó súper bien y hizo todo el camino, lo hizo solo por la carretera. No se fijó en los lados de la carretera, pues para ver si el coche había volcado, si había sucedido cualquier cosa. Si así lo hubieran hecho, los cuerpos habían sido encontrados. Porque los cuerpos estaban en distintas direcciones. Pues bien, la familia no llevaban cinturón de seguridad, ninguno, ni las niñas ni los padres. Es por eso que cuando ellos tienen este accidente, pues el coche vuelca, da varias vueltas y los cuerpos pues salen disparados por las ventanas. Por esto, porque no tenían cinturón de seguridad. Nunca está de más recordarlo, por favor, póngase el cinturón de seguridad. Nunca sabemos cuándo puede pasar algo. Se dice que Fernando perdió la vida de manera inmediata, según sucedió todo, que las niñas duraron un poquito más, pero también perdieron la vida y
se sabe que Gabriela estuvo agonizando un largo tiempo y se estima que estuvo viva más o menos unos 3 días. También se sabe que Gabriela intentó arrastrarse para llegar hasta algún punto y pedir ayuda, pero no lo logró. Obviamente la familia puso una demanda en contra del Estado por el estado de las carreteras, porque para colmo este no era el único accidente que había sucedido en esa carretera ni en ese punto. Ya habían habido varios accidentes. Para muchos lo más interesante del caso es un hombre llamado Casimiro Fruto. Bien. Este hombre, el día del accidente, el día que la familia desapareció, iba por esta ruta y iba en guagua. Pues bien, en donde él estaba sentado, iba pasando por la ruta y vio como las 4 ruedas del coche, como si el coche estuviera volcado. Entonces él lo vio, pero bueno, siguió de largo y no le dio más importancia. A la vuelta, cuando iba por el mismo punto, volvió a ver el coche y ya pues sí que le llamó un poco más la atención que no estuvieran allí ni la policía ni nada de nada. Entonces, este hombre, Casimiro, llama a la policía y le dice que había visto un coche, lo que parecía ser un coche, volcado en ese punto. Y bueno, ahí se quedó la cosa. Es bastante importante saber que esta llamada que este hombre hizo a la policía fue el día en el que sucedió todo, el día en el que la familia desapareció y que el coche se volcó. Pues bien, tras la desaparición, los medios de comunicación empiezan a hablar del caso, a poner las fotos de la familia y a dar las características del coche. Este hombre vuelve a llamar a la policía y le dice, oye, que yo llamé hace tantos días diciendo esto y que el coche que yo vi en este punto tiene esas mismas características. La policía le dijo, pues vale, pues muchas gracias, iremos a revisar, gracias por colaborar, pero nunca fueron. A mí esto me parece súper impresionante. Ya me parece impresionante que un ciudadano llame a la policía y diga, oye, ha pasado algo en este punto, vayan a revisar. No vayan. Pero más impresionante me parece todavía que hay una familia completa desaparecida. Este hombre vuelve a llamar por segunda vez, dice que ese coche tiene esas características y aún así la policía no va. O sea, me parece impresionante, no lo entiendo. Obviamente la familia empezó un proceso legal en contra del Estado, en contra de las personas que estaban en la investigación y todos los responsables de la búsqueda. Tristemente esto no llegó a nada, fueron 7 los implicados en este caso, pero como les digo, no llegó a nada. Todos fueron absueltos, algunos sí que fueron suspendidos de su trabajo algunos días, pero sin más, cumplieron esos días y volvieron a sus puestos. Algo que sí que me parece a mí impresionante es, para que entiendan un poco, cuando en muchos trabajos también lo hacen, pero la policía, cuando hacen ciertas investigaciones, ciertas búsquedas, tienen que hacer un acta. En este acta se dice pues qué se hizo, cómo se hizo, quiénes lo hicieron y demás. Pues hubieron 3 policías que llegaron a ser juzgados porque falsificaron estas actas en la búsqueda de la familia Pomar. Pues bien, para la sorpresa de todos, uno de los policías fue absuelto en el año 2017 y los otros 2 fueron condenados a 1 año y 2 meses de prisión. Pero espera que esto no acaba aquí. Poco tiempo después, un juez decide revocar esta sentencia y decir que no, que estos 2 policías no van a ser condenados por absolutamente nada porque las actas no es que estuvieran falsificadas, sino que ellos hicieron lo que decían las actas. Lo que pasa es que no encontraron el coche y no es culpa de ellos no haber visto el coche. A mí, de verdad, eso me parece súper impresionante. No lo entiendo. Es un coche volcado, que no es una bicicleta. Que ya es difícil no ver una bicicleta, pero no ver un coche volcado sería gracioso. Los padres de Fernando y de Gabriela recibieron 1.700.000 pesos a modo de compensación por daño moral. Esto también me parece a mí impresionante. La familia no recibió el 100% de compensación, recibió un 70% porque el otro 30% que falta es que la familia también tenía culpa de no llevar puesto el cinturón de seguridad. Vamos a ver, eso está mal, sí, pero yo creo que la familia no estaba en esta lucha de manera legal por lo que había sucedido. Podía haber sucedido un accidente y ya, y sin más, muy triste todo. Lo fuerte de este caso es, haces una investigación y no encuentras los cuerpos, y lo encuentra un hombre que pasaba por ahí porque olía mal.
¿Me entienden a lo que voy? La familia luchó, pidió justicia, intentó luchar por un veredicto justo. La madre de Gabriela no llegó a saber este veredicto porque falleció antes de que esto sucediera, pero bueno, finalmente, como ya sabemos, el veredicto no fue ni favorable para la familia ni justo. El hijo de Gabriela se quedó viviendo con su padre y él, pues, la verdad, se quedó muy dolido y demás. Incluso cuando su abuela vivía, no podía ir a visitarla por la misma ruta que había hecho su madre y sus hermanas junto a su padrastro porque le afectaba demasiado. Tenía que coger otra ruta. A mí me parece un caso bastante frustrante, como otros muchos, por la mala actuación de la policía y también porque finalmente nadie fue castigado, juzgado, por decirlo de alguna manera, cuando aquí habían muchas personas que tenían algo que ver. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas de él o qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.